Hola a todas y todos, bienvenidos a la clase de esta semana de políticas públicas y derechos humanos. En esta clase lo que vamos a hacer es una actividad como es que tiene que ver con trabajar con lo que ya hicimos, ¿sí? Con el trabajo que había que presentar esta semana. Voy a explicar cada punto del trabajo que yo envié la semana pasada. Y después al último voy a explicar el cuadro, lo vamos a ir siguiendo, y después les voy a decir bien cuál es la actividad que van a tener que entregar para el viernes, ¿sí? Quiero ser breve para que los videos no se hagan tan largos, así que vamos a empezar directamente con la actividad que yo les había enviado, ¿sí? Había que leer las páginas 24, 25 y 26 del libro de Política y Ciudadanía, de este libro, ¿sí? Como es y con esas páginas íbamos a responder algunas preguntas, ¿sí? Y después había que completar un cuadro. La primera pregunta era: ¿qué diferencia existe entre nacionalidad o residencia y la ciudadanía, ¿no? Esto es, nacionalidad y o residencia, por un lado, esos conceptos, con la ciudadanía, ¿sí? Lo primero que destaca el texto dice que la palabra ciudadanía se escucha frecuentemente, pero que en realidad tiene diferentes usos, depende del contexto histórico, ¿sí? y social donde se pronuncie, ¿no? No es lo mismo ser un ciudadano, no era lo mismo el concepto de ciudadano en la Grecia antigua que actualmente, por ejemplo, como se utiliza hoy en nuestro país, ¿sí? Entonces, para entender, es un concepto que cambia según el tiempo y que se le da determinados significados, ¿sí? Pero hay algo que nos deja bien en claro. El texto dice que hay que pensar la ciudadanía como práctica y construcción social. Esto nos ayuda a entender que es un concepto cambiante. Porque la ciudadanía, dice acá, no tiene que ver solo con la nacionalidad o residencia. Por eso yo les preguntaba qué diferencia entre nacionalidad o residencia, sino con poder ejercer derechos y obligaciones asociados a ellas. Bueno, acá lo podemos pensar a esto como, por ejemplo, tanto los nietos de españoles o de italianos pueden llegar a tener nacionalidad, se dice, ¿no? Pero que tenga la nacionalidad de Italia, por ejemplo, no quiere decir que sea ciudadano de Italia. Se entiende, ¿no? Son dos conceptos totalmente diferentes. También lo podemos pensar de esta manera, pensarlo como habitante o ciudadano. El ciudadano es aquel que puede ejercer sus derechos libremente, que puede reclamar sus derechos y que además cumple con sus obligaciones, ¿no? Dentro de un país, dentro de un estado, dentro de un gobierno, ¿sí? Esta es la diferencia. Uno puede tener la nacionalidad, pero yo no voto en Italia. Por ejemplo, si yo tuviera la nacionalidad italiana. ¿Se entiende, no? No ejerzo acá en Argentina derechos o obligaciones que tengan que ver con el otro país, con Italia, ¿sí? Ahí está la diferencia. Ahí lo podemos entender mejor. Es cuando tenemos la oportunidad de ejercer nuestros derechos, nuestras obligaciones. Otra manera de entenderlo es también cómo se toma hoy en día que los niños, las niñas y adolescentes son tomados como sujetos de derechos, por lo tanto son ciudadanos. Se ha ampliado el voto para ellos, tienen diferentes, o sea, no tienen las mismas derechos y obligaciones que tienen una vez que pasamos a ser adultos legalmente, son diferentes. Entonces, son ciudadanos, también tienen sus propios derechos y obligaciones, ¿sí? Pero no son los mismos. Ellos tienen la potestad de poder ejercerlos, ¿sí? Por eso se los ve como un sujeto de derecho. Espero que haya quedado clara esa definición. Ahí está la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía, ¿sí? Dice, ¿por qué el autor plantea que los derechos y obligaciones tienen un carácter dinámico? Dice, la idea de derechos y obligaciones tiene el mismo carácter dinámico que tiene la idea de ciudadanía en la cual se relacionan. Acá habla de cómo podemos vincular los derechos con la ciudadanía. Y lo que tienen en común es esto, que depende el lugar, el contexto general, lugar, el momento histórico, el contexto social, donde estén los derechos pueden ser diferentes. Entonces son dinámicos, son maleables, se pueden cambiar, se pueden modificar, se pueden reclamar, se pueden restringir, se pueden ampliar, ¿sí? Entonces, los derechos son dinámicos constantemente, ¿sí? Este es un carácter que hay que tenerlo en cuenta para poder completar el cuadro. En el cuadro la actividad del cuadro habla exclusivamente de esto, de poder de qué derechos cuando se restringe derechos, cuando se crean derechos nuevos o cuando se amplía un derecho, ¿sí? ¿De qué manera interviene el Estado en los derechos? Bueno, esta pregunta tenía que ver que en realidad
los derechos, como también la ciudadanía es una construcción social, entonces toda la sociedad interviene, como es en el reclamo de derechos, ¿sí? Pero el Estado es el que tiene el poder de otorgarlo, o de ampliarlo, o de restringirlo mediante el gobierno que esté de turno, ¿sí? Entonces, implementando políticas públicas, las políticas públicas son el camino por el cual los estados intervienen directamente en los derechos, ¿sí? Esto, recuerden bien cada puntito de lo que yo voy diciendo, lo pueden retrasar al video y volver a ponerlo. Después dice, ¿qué significa considerar a los ciudadanos como sujetos plenos de derecho? Esto tiene que ver con la parte que decía que son las generaciones de derecho. La primera generación de derechos reconocía al individuo y a los derechos que tenía el individuo. Por ejemplo, ser juzgado igual ante la ley, ser iguales ante la ley. Fueron los primeros derechos con la Revolución Francesa, ¿no? Tenían que ver todos los derechos que sean individuales, ¿sí? Después, la segunda generación de derechos son aquellos derechos sociales, que incluía a grupos humanos, como por ejemplo sociales, económicos y culturales, dice acá, ¿no? Estos son los de segunda generación. Hoy en día, en vez de verlos como primera generación o como segunda generación a los derechos, se incluyen todos juntos, porque un individuo no deja de ser individuo porque está dentro de una sociedad, y no por un individuo porque esté fuera de la sociedad deja de tener los derechos que tenía como de la sociedad. Entonces esa es la mirada integral de los derechos. Hay una mirada nueva, no se llaman más o no se tratan de dividir más en derechos de primera y segunda generación, sino como al sujeto verlo pleno, en plenitud de derechos, ¿sí? Esa es la idea que se quiere ver, o que se quiere tomar, o que se toma hoy sobre los derechos. Ya no se diferencian entre entre los derechos individuales o derechos sociales. Ambos se complementan y ambos deben verse como propios del sujeto, ¿no? Por eso es un sujeto pleno de derechos. ¿Estamos? La actividad que tienen hoy, yo ahí expliqué cada punto muy brevemente, es autocorregirse. Es una muy buena actividad, espero que la puedan llevar adelante. Lo que tendrían que hacer es ver este video de vuelta, lo que yo expliqué en cada uno de los puntos, y compararlo con lo que ustedes pusieron. Y ahí ver si hay que agregar algo, si hay que quitar algo, si no fue por ahí, era todo diferente, no tienen que rehacerlo, hay que corregir, como si ustedes fueran docentes. ¿Se entiende? Poner una notita al costado, acá esto no va lo otro, como si fueran un docente. Ahora ustedes van a tomar mi lugar y van a autocorregirse, como si fueran un docente. No hay que rehacer, vuelvo a decir, no hay que rehacer. Entonces, si faltó algo, le hacemos un asterisco, le decimos, faltó agregar tal cosa, o como es, esto está de más, se puede suprimir, o no iba por acá, la idea era otra, y explicarla, ¿sí? Como es, entonces, ustedes mismos van a ser sus propios profesores, con mi guía, por supuesto, viendo cómo yo respondí las preguntas. Ahora, en el próximo video voy a subir el cuadro, que van a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Así que ya les voy diciendo que agarren el cuadrito que ustedes hicieron de la página 27, ¿sí? Este cuadrito de la página 27, y como es y lo vamos a ir viendo punto por punto. Yo los voy a ir corrigiendo, ustedes van viendo que pusieron bien y que pusieron mal, también se van a autocorregir, ¿sí? Bueno, ya es un video muy largo, como es cualquier cosa, cualquier duda, me consultan. Sé que va a haber muchas consultas porque no van a saber cómo hacer, cómo hago, cómo me corrijo, cómo puede ser, no. Tranquilos. Yo ya expliqué cada uno de los puntos. Ustedes tienen que ver si es lo que pusieron o no y corregirse, ¿sí? Vamos, chicos. Sí que pueden.